El asesinato de Rabin en noviembre de 1995 por la derecha, o sea, no toda la derecha, por supuesto que el asesino es solamente una persona que tiene una pistola y una pistola que mata a una persona, pero había como un ambiente político muy anti-izquierdista y muchos rabinos, más que todo, estaban religiosos sionistas, digo, de los asentamientos estaban apoyando no el asesinato, por supuesto, pero la crítica tan fea que se armó contra el proyecto de Oslo. La paradoja es que Rabin mismo estuvo contra de Oslo y él prometió en su último discurso de cambiar el rumbo y eso tenía que ver con una explicación muy simple. O sea, no, la idea de él no fue cortar las relaciones con la autoridad palestina, pero como él solía decir, no hay fechas sagrados. Es decir, que todo es frenable, todo es cuestionable, todo es recalculable. Y eso es lo que él iba a hacer, recalcular todo el rumbo que Shimon Peres lo más o menos esforzó caminar, tomar. Eli Beilin, estas negociaciones clandestinos que fueron clandestinos, como dije la clase anterior, o sea, ni el primer ministro de Israel sabía que en Oslo hay negociaciones de este índole, que en realidad fueron con el objetivo de poner a Arafat en Ramallah. Ahora otra vez, no hay una explicación simple a este hecho, pero repito, el hecho que un hecho no tiene una explicación no hace que este hecho ya no es hecho. Entonces, el hecho es que gracias a Beilin y a Pérez, Arafat volvió no solamente al Medio Oriente, sino a Ramallah, a 15 minutos de Jerusalén. Y lo que dijo Arafat en la ceremonia en septiembre de 1993, ya lo dije, y eso es parte del engaño clásico de cualquier organización de este índole, y para mostrar que eso no fue una teoría, un juego de palabras, enseguida empezaron cualquier cantidad de atentados en las calles y al principio mucha gente en Israel, yo por ejemplo, decían, bueno, los enemigos de la paz están tratando de frenar la paz y la inclinación común fue echar la culpa solamente al Hamas, que todo el mundo sabía que el Hamas es el enemigo de Arafat, de la OLP, pero poco a poco más y más personas entendían que es un juego que hacen los palestinos entre ellos. Arafat figura como el gran héroe de la paz, él fue a Estocolmo, cobró el premio de Nobel, aplausos, abrazos, apretones y foto, oportunidades, y etcétera, y claro, ceremonias y discursos, mientras el Hamas se ocupó de volar colectivos en la calle de Jerusalén, de Haifa, de Tel Aviv, matando decenas y decenas de judíos, y hasta había un ministro en el gobierno que dijo que tenemos que ser acostumbrados a 30 muertos por mes. Claro, es algo que uno tiene que acostumbrarse. ¿Y por qué no 50? ¿Y por qué no 100? Entonces, de eso estamos hablando cuando estamos hablando del proceso de Oslo. Y otra vez, la paradoja, para no decir la tragedia, que el líder que iba a frenar eso fue asesinado por la misma gente que estaban criticando, igual como él, no igual, pero parecido como él, este proceso. Y de ahí ya, volviendo al mundo judío y su relación con Israel, bueno, ahí las cosas se hacen peor todavía. Y eso tiene que ver también con dos acontecimientos sumamente importantes que tenían mucha influencia en el mundo judío. Estoy hablando tanto del atentado en la embajada en Argentina en mayo de 1992 y el atentado en la AMIA en julio de 1994. Ambos atentados realizados por agentes de Irán, no importa quién exactamente
puso la bomba y quién exactamente coimeó a la policía. Eso está clarísimo que eso tiene que ver con Irán, es el proyecto de Irán hasta hoy en día. No es un invento de Netanyahu para zafar de su juicio, para lavar el cerebro, este tipo de estupideces que la gente está diciendo. Acá en Israel digo, Rabin, el mismo Rabin ya en 1993, en una charla que él hizo con la alta comandancia del ejército israelí, algo top secret, por supuesto, pero pasó mucho tiempo y ya tenemos el documento. Él hace un discurso, un análisis más bien, es el primer ministro y él explica la situación de seguridad de Israel en 1993 y entre otras cosas él habla directamente de Irán como un país que está totalmente dispuesto a hacer lo que haya falta para fomentar el terrorismo en cualquier lado del mundo, no solamente en Israel, con la intención de transformarse al estado más importante en el Medio Oriente, peleando por este puesto con Turquía por un lado y a lo mejor con Egipto por el otro lado, pero ya que Irán es un régimen chiita y los otros países que mencioné, Egipto y Turquía, son sunitas, entonces la brecha o la mala sangre entre estos tres países va más allá de su política, es decir, en el caso de Egipto, que es no aliado, pero está en paz con Israel y por eso está con buenas relaciones con Estados Unidos. Turquía, que es parte de la OTAN, si bien tiene otra postura, otra tendencia, otra mentalidad, para decirlo así, pero sin embargo son parte de la OTAN. Y Irán ya es otra cosa, bajo de un régimen de terror que está oprimiendo a su propio pueblo, tirando homosexuales del 10º piso, mandando policía de moralidad contra mujeres que están pintando los labios en las universidades. Bueno, de eso estamos hablando y Rabin ya en 1993 está hablando claramente del compromiso que tiene el régimen de Irán a fomentar el terror a cualquier lado en el mundo. Y bueno, estos dos atentados en Argentina hacen mucha, o sea, tienen una influencia de mala sangre entre la comunidad judía en Argentina e Israel, porque los argentinos, los judíos argentinos, algunos por lo menos dicen, y puede ser con razón, por lo menos de su punto de vista, sin duda, que el conflicto que Israel no puede resolverlo en el Medio Oriente está dando sus resultados sangrientos 15.000 kilómetros al suroeste de ahí. ¿Y por qué los judíos de Argentina y por qué Argentina tiene que sufrir por el hecho que algunos judíos de la derecha se llegaron a la conclusión que ellos tienen que sentar directamente o justamente al lado dentro de población palestina? O sea, según este argumento, según la lógica de este argumento es que, otra vez, volviendo al concepto de Jimmy Carter, que el problema del mundo es el Medio Oriente y el problema del Medio Oriente es el conflicto conflicto árabe-israelí. Y no solamente árabe-israelí, porque Irán también, o sea, el mundo, ¿no? Árabe y musulmán en el Medio Oriente. Y el eje de este conflicto es el conflicto judío-palestino. Y el eje de este conflicto, según esta lógica, son los asentamientos de los judíos que están en Cisjordania, ilegalmente. Según este concepto, ya expliqué que no son ilegales. Se puede discutir si ayudan a la paz o no ayudan a la paz, o de mi punto de vista no tienen nada que ver con la paz, porque asentamientos no molestan a la paz, y igual como en un futuro teórico que fue escrito en un documento del pasado, estoy hablando de la resolución de la ONU de 1947, en un estado judío puede haber aldeas árabes, y los árabes van a sentir tranquilamente como ciudadanos iguales, que pueden
manifestar su cultura, su idioma, su religión, lo que sea, porque algunos son musulmanes, otros son cristianos, y cristianos son de varios tipos, así que libre expresión, libertad de conciencia, y igual puede haber en un Estado árabe, siempre y cuando es un Estado progresista que está respetando los derechos humanos y civiles, aldeas judíos. Entonces, ¿por qué los asentamientos automáticamente son un obstáculo para la paz? Es una excusa, es una excusa. ¿Qué podemos hacer? Pero, otra vez, volviendo a la mala sangre que tenían los judíos, en este caso en Argentina, con el Estado de Israel, fue tan profundo que yo, que cuando estuve en Argentina en los años 91-92, me acercaban más de una vez judíos y me preguntaban si Israel está por aplicar el plan Andinia. Y yo, como un israelí ignorante en aquel entonces, hoy también soy ignorante, pero en algunas cosas menos, en otras cosas soy ignorante como cualquier persona en el mundo, porque nadie puede saber todo, solo Dios, y nadie de nosotros es un Dios. Entonces, cuando yo estuve en 91, 92 en Argentina, ni sabía de qué se trata Plan Andinia, y ahí me explicaban que es un plan que Israel va a conquistar o va a ocupar el sur de Argentina, la Patagonia, porque la Patagonia es muy indensa y Israel es muy pequeña y hay una gran ola de migración de Rusia y no hay lugar. Y los judíos ya tenían algo que ver con asentamiento en Argentina, en la época del barón Hirsch, en fines del siglo XIX, y tenemos Moisés Ville y otros lugares en la zona de Buenos Aires, la provincia cerca de Buenos Aires. Y ahora, según este plan, los judíos van a ocupar sur de Argentina, que hay ya mucho petróleo, y los judíos siempre están buscando cómo ganar plata. Y según este plan, el gobierno de Israel está mandando todos los años unos 800 o 1000 o 500 por año, depende el año, expertos con experiencia militar que son profesionales, cada uno en su rubro, en la inteligencia, en la aviación. Bueno, ¿quiénes son estos 800? Son los mochileros. Bueno, este plan Andine, que es una rebuscada antisemita típica, una extensión de los protocolos de los sabios de Sion, en el ambiente de la crítica anti-israelí, también dentro de judíos en Argentina, hizo que algunos judíos en Argentina realmente pensaban que un gobierno de la derecha en Israel puede aplicar este plan, que esta es una fabricación antisemita que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, no salvo, a pesar que está basado en hechos, pero en hechos aislados y sacados del contexto. Y con eso se hace las mejores mentiras en nuestro mundo, y eso es lo que hace hoy en día el BDS, con ayuda de más y más judíos. Es una tragedia, pero hay que reconocerlo. Volviendo a nuestra narrativa del conflicto, después del asesinato de Rabin, Shimon Peres es el vice, pero en las elecciones de 96, Shimon Peres, que lidera el Partido Laborista, pierde. Aquel entonces cambiaron un poco el sistema de elecciones, no importa, no vamos a entrar en eso, es muy aburrido, muy complicado. En definitiva, él perdió a Benjamin Netanyahu y de repente tenemos este joven muy talentoso que controla el inglés perfectamente, que es un experto en explicar la causa israelí. Él de repente se hace el primer ministro y en su primera cadencia entre 96 y 99, a pesar que él lidera una coalición de la derecha, él no rompe las relaciones con la autoridad palestina. Y es más, él cumple algunos subacuerdos que fueron parte del proceso de Oslo, como por ejemplo en 97 salir de la mayoría del territorio de Hebrón, un lugar muy importante, muy sagrado para los judíos. Pueden buscar eso en la Biblia, en el tribu de Judea, y hoy tenemos allá, hoy, mucho tiempo allá, un sitio muy importante donde están enterrados, según la tradición,
los grandes protagonistas del pueblo judío, estoy hablando de Abraham, etc. Entonces, no se rompe las relaciones con la autoridad palestina, pero claro que hay más sospecha y más desconfianza, y cuando sube al poder las elecciones posteriores, en 1999, Ehud Barak otra vez vuelve con una coalición de la izquierda sionista. Repito, sí hay cosas de este índole que podemos hacer, eso es la realidad. Entonces, él, como él es la nueva esperanza de toda la región, es un hombre no menos capaz que Netanyahu, en algunos aspectos muchísimo más, en algunos aspectos muchísimo menos, nadie es perfecto, pero él, como él entiende directamente, profundamente, él en la época de Rabin, él fue un comandante muy importante en el ejército y él amenazaba, él decía que él no le gusta para nada el acuerdo de Oslo y él lo comparó con el queso suizo, una cosa amarilla lleno de agujeros. Y la cosa amarilla no le importaba, sino los agujeros. Entonces, en 1999, él tenía el chance de cambiar el rumbo o por lo menos probar algo, y eso es lo que hizo. Él decidió ir hasta al fondo del asunto y en lugar de dar vueltas y comprobar que Arafat no es lo que él dice, que es una imagen, que en realidad está fomentando el terror, etcétera, etcétera, él dijo, bueno, vamos a hacer una, ¿cómo se dice? Un experimento. Vamos a hacer una prueba. Eso pasa en el verano del año 2000. La cadencia de Barak fue muy corta. Él perdió toda su coalición, pero como él fue elegido como primer ministro dentro del sistema de la elección directa, un tipo de sistema presidencial sin las ventajas de este sistema, sino solamente con las desventajas, pero él fue el primer ministro elegido y él fue elegido por 56% de la población, entonces, o del voto más bien, entonces él tenía el mandato de realizar este experimento. Y en el verano del año 2000, él se encuentra con Arafat y él le ofrece todo. Jerusalén, bueno, casi todo el territorio de Cisjordania con canje de territorio, bueno, pero con el precio de fin, o sea, declaración de fin de conflicto. ¿Se acuerdan de la decisión, de la resolución del gobierno israelí de 1967, después de los 6 días? Estamos dispuestos a devolver todo el territorio siempre y cuando vamos a tener una paz de verdad, pero de verdad, no de palabras. Bueno, igual hace Barak en el año 2000. ¿Y qué es la reacción de Arafat? Por supuesto que él rechaza eso porque él no va a decir fin del conflicto, porque para él cada logro sería un logro más en el plan de las etapas, en la estrategia de las etapas que fue sancionada ya por las autoridades de la OLP en 1974. Entonces, decir o declarar fin del conflicto, eso significa que él no va a hablar más del retorno, o sea, del derecho del retorno de los refugiados palestinos. Y para él eso es la cosa más importante, es el truco más importante. Que en el momento que Israel aceptará, digamos, 100.000, estos 100.000 van a pedir sus familiares, y ya van a haber 200.000 que van a pedir sus familiares, que ya van a haber 400.000, y así sucesivamente, y más o menos paulatinamente, o no tan paulatinamente, ya todo el Estado de Israel va a estar lleno otra vez de palestinos que en el mejor caso la mitad van a ser ciudadanos fieles y en el peor caso más de la mitad no van a ser ciudadanos fieles, y con eso ya van a asegurar el fin del Estado de Israel. Entonces, no por casualidad, no solamente que Arafat rechaza la oferta demasiada generosa de Barak, hasta hoy hay israelíes que dicen que fue una barbaridad, él no tenía que hacer eso,
porque eso él como se fijó una antecedente, sino que Arafat el día siguiente, no el día siguiente, pero unas semanas más tarde, él encuentra el pretexto para iniciar una otra guerra de terror contra Israel. Y esta guerra, conocida como la Intifada del año 2000, de eso vamos a hablar en la próxima clase. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.